Nosotros continuamos desde aquí entonces. Que tengan una buena tarde. Buena jornada. Gracias. Y buenas tardes para todos en casa. Varios temas vamos a estar tocando en el día de hoy. Vamos a tener como invitado también principal en estudios al exfiscal Subía. Ustedes saben que con él se puede hablar de muchísimos temas, no solamente con lo que otrora fuera su especialidad, ¿no? Hoy en día además tiene otros asuntos sobre los cuales trabajar y opinar. Pero antes, si me permiten, vamos a hacer una puesta a punto de lo que pasó con el imputado por haber quebrantado las disposiciones sanitarias de Montevideo Ipsia Rivera, la denuncia que presentó esta trabajadora del hospital. En esto está la información. Recuerden que Fiscalía había pedido 120 días de prisión domiciliaria para él. A ver. El hombre de 73 años es un pastor que fue confirmado como el primer caso de COVID-19 en Rivera. Está internado, aislado en el hospital departamental. En la tarde del domingo, un auxiliar de servicio entró a la habitación para limpiarla. Según su relato, el hombre empezó a decirle piropos y en determinado momento se levantó y la abrazó. Ella lo empujó, pero él le tosió a 50 centímetros del rostro. La funcionaria, que llevaba tapabocas y guantes de goma, llamó a la policía y realizó la denuncia correspondiente. El paciente fue imputado este martes por reiterados delitos de desacato y un delito de violencia privada en calidad de autor. Como medida cautelar, mientras se prepara el juicio final, se solicitó su arresto domiciliario por el plazo de 120 días. El primer objetivo que se había planteado la Fiscalía, que era pedir la formalización del paciente con COVID-19 e imputarlo por los delitos, en principio, de violencia privada y de desacato, reiterados delitos de desacato. Esta Fiscalía se va conforme, el juez de la causa hizo lugar al pedido de formalización, por lo tanto ahora se inicia una investigación formalizada contra el mismo. Solicitamos como medida cautelar el arresto domiciliario del paciente para poder trabajar en forma conjunta con el personal médico, ya que él mismo tiene prescripta una cuarentena. Ante todo, manifestarle a la población de Rivera tranquilidad, dado que nuestro defendido va a continuar su cuarentena en la capital, donde él reside. Y bueno, por lo demás, vamos a esperar la resultancia del proceso y a defenderlo de acuerdo a la norma vigente. Nada más. Bien, y tenemos en línea en este momento a la propia Bárbara Zapater, la fiscal del caso. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Muchísimas gracias por este tiempo, ¿no? Sabíamos que ayer, bueno, estaba en plenas audiencias y demás. De hecho, ¿cómo es trabajar, más allá de este caso puntual, en estos tiempos donde además hay que preservar por las medidas sanitarias? No sé, algunos hablan de las audiencias virtuales a este punto, ¿no? Así es, nosotros estamos tratando de extremar todas las medidas para poder preservar la salud de todos los operadores jurídicos, tanto de los equipos fiscales como los funcionarios, como también los funcionarios policiales y los funcionarios del Poder Judicial. Es así que en la tarde de ayer se implementó la audiencia a través de la plataforma Zoom y nos brindó el servicio de soporte informática de la Suprema Corte de Justicia, y a través de ese sistema se hizo una videollamada y nosotros desde la sede judicial con los resguardos correspondientes, y el imputado estaba en el hospital con los resguardos correspondientes. Bien, esto es una medida preventiva, ¿no? Es decir, que va a empezar el proceso en algún momento. ¿Qué pasaría o si cambiaría el delito o la carátula en caso de que esta trabajadora contrajera efectivamente coronavirus? Bien, la solicitud de formalización por parte de la Fiscalía fue por un delito de violencia privada, el cual concurrió formalmente, que quiere decir que con el mismo acto incurrió en dos delitos, con un delito de desacato. Bien. Además de que la Fiscalía solicitó reiterados delitos de desacato, porque como surge del escrito que se le solicitó al juez, que es lo que se llama o denomina a veces vista fiscal, pero en realidad es una solicitud de iniciación del proceso judicial, donde ahora queda la investigación formalizada, o sea, se
formalmente se inicia la causa, el imputado queda sujeto a esa, por esos delitos que se le tipificó a priori. Eso quiere decir que se le puede ampliar la formalización en lo que usted denominaría como ampliación de la carátula, pero sería la ampliación de la formalización. Bien. En lo que sería, en el caso de que dé COVID positivo la muchacha, eso se va a saber dentro de 7 a 14 días, que se le va a hacer recién ahí el hisopado, que es el plazo que se necesita, de acuerdo a lo que nos informó el forense y los médicos infectólogos. Ahí, si le da positivo, se puede solicitar la ampliación entonces por daño a las disposiciones sanitarias. O sea, le ampliaríamos con un delito más. Bien. Una pregunta, ¿por qué 7 días? ¿Por el periodo ventana? Es el periodo que nos planteó el forense y los propios directores del hospital, que es necesario, no sé si será como una especie de periodo de incubación. El virus puede despertarse a partir de los 7 días y de ahí puede también, vos podés hacer, como nos explicaban ellos, un hisopado el día 7 y tal vez te da negativo, pero capaz que se lo haces el día 12 y te da positivo. Entonces, en ese periodo de cuarentena, por eso son 14 días, el hisopado se realiza durante ese periodo. Ellos nos plantearon Mientras tanto, 7 ella, días y supongo 14. yo, en cuarentena, ¿no? Ella está con una cuarentena dispuesta en forma inmediata por el equipo de salud, exacto, por haber tenido un contacto directo con una persona infectada. Bien. ¿Usted está conforme con que se le dieran menos días de domiciliaria? Bueno, la Fiscalía... ¿Cambia mucho la cosa? Bien, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario como medida cautelar mientras se tramita el proceso por un plazo de 120 días, que es el que esta Fiscalía argumentó que eran los riesgos procesales necesarios, porque bueno, hay que hacer varias diligencias y todavía recabar varias evidencias probatorias y de alguna forma sujetar al individuo al proceso de acuerdo a los riesgos que nos dispone el legislador en el CPP. No compartimos obviamente la decisión del juez de que la haya dado por 30 días, nos pareció que es muy poco, es un plazo muy exiguo, prácticamente como que coincide o coincidiría con la internación domiciliaria y la cuarentena dispuesta por los médicos tratantes, y bueno, fue por eso que se recurrió a la misma y ahora lo va a tener que resolver en cuanto al plazo el Tribunal de Apelaciones correspondiente. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, fiscal. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Así que fue recurrida la solicitud. Claro, entiendo lo que ella plantea. La lógica del juez habrá sido, bueno, calculemos el periodo en que por lo menos el tipo no esté suelto contagiando a más gente, ¿no? Pero es verdad que los tiempos procesales pueden requerir un poco más de tiempo para que finalmente, además, si hay sentencia, la cumpla, ¿no? Claro. Yo tengo algunas dudas. A ver. También algunas certezas. Entre las certezas, primero que nada, este es un delito de abuso. Acá hay 2 abogados en el panel, antes que un tema vinculado a lo sanitario, que creo que quedaría en segundo lugar. Entre las dudas que tengo es, la defensa dijo que va a cumplir la cuarentena acá en la capital, donde tiene su domicilio. ¿Cómo se va a trasladar? Sí, hasta ahí entendí, por lo que habló la fiscal, que está en Rivera. Está en Rivera, sí, pero se va a trasladar a cumplir en la capital, a menos que haya dicho la capital departamental de Rivera. Bueno, eso sería otra cosa. Yo entendí la capital donde reside, entendí que era Montevideo, porque se había trasladado de Montevideo a Rivera. Esas son las dudas que tengo. Porque además estaría de alguna manera avalando lo que siempre estamos diciendo de evitar traslados por este tipo de situaciones precisamente, donde si hay que trasladar a un paciente hay que utilizar recursos, está en ACE, por lo tanto sería una ambulancia de ACE para trasladarlo hasta Montevideo, en caso de que el traslado sea a la capital, que fue lo que yo entendí, por eso mi duda. Bien, sí, por aquí. ¿Alguien más, o Marta? A ver, 2 cosas. Yo entendí lo mismo que tú. Supongo yo que si él quiere trasladarse a Montevideo, el costo del traslado lo hará él en las condiciones sanitarias que correspondan. Estimo que el hospital no debe haber querido quizás mantenerlo allí por esta situación que pasó con esta funcionaria. Es una presunción mía, no queda claro de lo que está dicho. Segundo, lo que a mí me genera la duda es el poco tiempo. No, porque además hay otra cosa, que le pones un policía al lado. Claro. Por supuesto, pero aparte... El arresto domiciliario, la prisión domiciliaria cautelar, él no necesitaba más estar en el hospital. No, o sea. y supuestamente la otra cosa que a mí me queda es esa mirada peyorativa que siempre hay a las denuncias de las mujeres, ¿no?
porque yo supongo que la reducción de los 120 días a los 30 días tiene que ver con la ausencia de prueba quizás en cuanto a la denuncia de la funcionaria. Entonces es como que siempre la palabra de la víctima, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Me gustaría pensar que fue quizás más vinculado a un tema sanitario o de otra cosa y no por dudar de la palabra de la funcionaria que dijo que el señor la había acosado primero verbalmente y que después la había querido abrazar. Bueno, ahí entró violencia privada, que debía haber entrado. Bueno, hay que ver el abrazo. Si es un abrazo que simplemente le impedía el movimiento, es una violencia privada. Si fue alguna toqueteo un poco más, sería un delito de abuso sexual. Pero bueno, es un trascendido de prensa, no conozco los detalles. Sí, yo quiero estar al dolo, porque seguramente el caso debe haber analizado la Fiscalía la intención del individuo. Y seguramente la intención es obligar a alguien a hacer o no hacer o tolerar alguna cosa, exacto, que es el delito de violencia privada. Ese delito de violencia privada, que en realidad lo que el legislador quiere proteger es la libertad. Y el medio que se utiliza son las violencias y las amenazas para que una persona compelerla, para obligarla a hacer alguna cosa, para que tolere ese estornudo, esa tos, ese contagio que aún no lo sabemos y que forma parte de la investigación. Estas medidas cautelares que bien toma el juzgado tienen que ver que son preventivas, es una medida preventiva. Seguramente tiene el impedimento de salir del país, que tampoco puede salir por obvias razones. Pero la investigación empieza. La investigación empieza y se está analizando en este momento, pero lo que digo es que estas medidas preventivas, medidas cautelares, debe tener también la fijación de domicilio, es una de las medidas que va de la mano con la del arresto o la prisión domiciliaria. Ahora, ¿qué policía va a ir a controlar que esa prisión se esté efectivizando correctamente cuando ya este individuo, de manera insana, porque no parece una persona en el sentido normal, salga o pretenda no solamente obligar por un medio de violencia psíquica incluso, porque también eso es lo que protege al legislador? Este también es un mensaje social fuerte que se da con este hecho, para que no salgan personas y piensen que acá no pasa nada porque no se aplica el delito de daño de la violación a las disposiciones sanitarias, porque existen otros delitos que están vigentes, tanto el desacato, Diego, como el de la violencia privada. Hay una simetría entre que ella es una funcionaria de limpieza, él es un paciente, y hay también, además, yo entiendo lo de la violencia privada que la restringe, pero habría que ver cómo fue el abrazo, porque quizás fue ¿Alguien más tiene alguna duda? Perdón, porque vamos a llamarla de nuevo a la fiscal para evacuar, es más, ya está en línea, para evacuar algunas de estas dudas que surgieron después. En todo caso, creo que fue sugerido ahí, si la persona estaba, si el victimario estaba internado y ahora no lo está, se supone que si estaba en un hospital, bien, había razones para que esté en un hospital y ahora está afuera, no termina de entender. Bien, en línea. Bien, porque surgieron un montón de dudas aquí dentro del panel. La primera, ¿dónde es que va efectivamente a cumplir su prisión domiciliaria este hombre? ¿En Rivera, en Montevideo? Bien, el arresto domiciliario el señor lo va a cumplir en su domicilio real, que es en la ciudad de Montevideo. Así fue dispuesto el traslado de él, porque en la noche de ayer se le dio el alta hospitalar. Él tiene que continuar con una cuarentena de varios días más y va a cumplir la cuarentena conjuntamente con el arresto domiciliario en el domicilio de él donde él residía, que es en Montevideo. ¿Cómo se efectiviza ese traslado? Ya se trasladó en la noche de ayer por ambulancia con los dispositivos correspondientes y eso lo coordinó todo el hospital. Bien. La segunda pregunta es, ¿qué pasó con el aspecto que tiene que ver con la mirada más de género, ¿no? Justamente por la denuncia propia de la trabajadora que remite, además del riesgo sanitario, a lo que podría leerse desde el afuera como un abuso más que violencia privada. Bien, voy a aclarar el punto porque se ha tergiversado mucho en prensa y en las redes en cómo fue la denuncia. Primero que nada, el que efectúa la denuncia no es la víctima, sino que el que efectúa la denuncia es el centro hospitalar, ya que el ilícito se cometió dentro del centro hospitalar y le corresponde a ellos hacer la denuncia. Bien. Recabada la primera denuncia por los efectivos policiales, nosotros lo primero que hicimos fue tomarle declaración a la víctima para que nos relatara con exactitud cómo habían sido los hechos para poder encuadrar en los diferentes tipos penales. ¿Y cómo fueron? Porque hubo versiones distintas. Le explico, Victoria, le explico.
En cuanto a eso, el relato fue que el señor se le acercó, la piropió, nos podrá gustar o no el piropo, pero bueno, la piropió, le dijo que le iba a ayudar con los baldes, que se levantó de la cama, ¿bien? Él estaba en la cama, se levantó de la cama y se le acercó. Por eso, en principio, para esta fiscalía corresponde la tipificación de ese delito de desacato puntual, porque él sabía, tenía conocimiento que él no podía acercársele a nadie, él tenía que guardar lo que todos estamos haciendo, que es lo que se denomina la distancia social. ¿Bien? Él nunca la tocó a ella. Cuando él se le acerca y la empieza a piropear, él dice que la va a ayudar y como que se agacha para ayudarla con los baldes, la muchacha correctamente le dice, señor, usted es un paciente que tiene un virus, tiene que alejarse, no se puede acercar a mí. El señor insiste en querer ayudarla y ella le dice, le pido por favor que se me aleje, y a menos de 2 pasos es que el señor en forma insistente comienza a toser sobre la cara de ella y el cuerpo de ella. Bien. Acto seguido ella deja los baldes, sale, se retira todo el equipo de seguridad con el que había ingresado a la sala, le avisa a su jerarca, a la empresa de seguridad que estaba ahí, lo que había ocurrido y va a la emergencia a hablar con el médico que está en la emergencia, que es el que le da la primera asistencia y llama a los directores a los efectos de poner en conocimiento de la situación. Bien, yo le agradezco mucho esta especificidad en el relato, porque así se dispersan ya las preguntas que refieren a por qué no abuso, por eso aclaro el piropo que no podrá gustar o no, pero no es... Exacto, por eso aclaro que no encuadra dentro de una figura de abuso, si bien es un tipo de abuso también la violencia privada, hubo amenazas hacia la vida de ella, hacia su integridad, por la actitud del señor. Por eso se configura a priori lo que esta fiscalía consideró fue la violencia privada y no ningún delito vinculado a la violencia de género o abuso sexual. Bien, perfecto. ¿Bien? La última. Sí. ¿Qué relata el acusado? ¿Se le ha hecho alguna pericia, o se ha indicado alguna pericia psicológica? ¿Estamos ante una persona...? Nosotros tuvimos, obviamente que por el tipo de situación en la que nos encontramos, no le tomamos nosotros entrevista al imputado, no tenemos como fiscalía la obligación de tomarle entrevista al imputado previo a la formalización, él sí se tiene que entrevistar con su defensa. La fiscalía puede solicitar la formalización con el conjunto de evidencias que tiene y con elementos de convicción suficientes. No es necesaria la entrevista con el imputado. Bien. O sea que yo el relato de él de primera mano de su voz no lo conozco a priori. Bien. Lo que sí la defensa del señor argumenta, que creo que ya algo él dijo en prensa, el doctor Miles, es que el señor, entiende que puede haber configurado algún delito de desacato, pero él niega los hechos habidos dentro de la habitación porque eran mano a mano, ¿no? Sí, pero más allá de lo que pasó en el hospital, ya arrancó el señor con desacatos previos, o sea... Entonces tiene un comportamiento que daría que pensar que tal vez no está en pleno uso de sus facultades. Bien, en cuanto a eso puntualmente, nosotros hablamos con la directora y subdirectora del hospital y ella lo que nos manifiesta es que el señor no tiene ninguna patología psiquiátrica, ni tampoco evidencia de lo que han estado en contacto con él que la tenga. Por lo tanto, en principio, ellas no son forenses, ni tampoco hablamos con un psiquiatra, pero el señor no tiene ningún historial psiquiátrico en su historia clínica. O sea que es muy, muy consciente de todo lo que ha hecho mal. Aparentemente, por lo que nos cuentan la directora y su directora, es totalmente consciente. Perfecto, ahora sí la dejamos tranquila. Muchas gracias. Pobre, la que estaba manejando, paró de nuevo el auto para poder hablar con nosotros. Muchas gracias, de verdad. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Y si les quedó duda, señores, se callan y hablan. Creo que ahora cerró bastante más, ¿no? Y la duda era porque había un trascendido que decía que la había abrazado, entonces ahí cambiaría. Pero exacto. Igual yo me permito hacer una... No, llámela de vuelta para... No seas mal. No, sin necesidad de llamarla, por lo menos ejercer cierta duda de algo que dijo la doctora, ¿verdad? Y tiene que ver con que es obvio que de acuerdo a la narración de los hechos, incluso usando las dos fuentes, ¿verdad?, citadas por la propia Fiscalía,
el tal abrazo no existió, por lo tanto, mucho menos la configuración de un posible abuso sexual. Bien. No estoy tan claro de que esté totalmente descartada la idea de la violencia de género, porque la violencia de género está instalada en la conducta. Porque dijo, esto no implica violencia de género, creía al menos al verle entendido a la fiscal, y yo sobre eso tengo legítimas dudas, no en calidad de abogado, que no lo soy, pero sí en calidad de ciudadano de la República, porque entre otras cosas, la actitud de ante el rechazo yo te toso es exactamente la misma que cotidianamente vemos a lo largo de nuestras vidas, que no hay tos, que hay o insulto, hay agravio o hay incluso violencia física ante el rechazo de la otra, ¿verdad? Entonces yo ese costado de que, porque si no ¿cómo se ata cómo se ata el tema de toserle a la mujer si no está enmarcado en una actitud de violencia de género? Con el agravante de la simetría. Con el agravante de la simetría. Hay una simetría. Y además, bueno, justamente ayer no estaba, yo señalaba que es claramente una simetría de quien se siente, alguien que está limpiándote el recinto en el que tú estás, y varón y todo lo que implica, pero hay una simetría que tiene que ver con el historial. En el código sus tipificaciones. Sí. No se puede tampoco lo que pasa por un piropo o por una por la pero tos. insistimos en hablar, primero que el piropo en sí mismo es algo que podemos discutir, bueno, te gustará o no, las personas tienen derecho a que no le guste ser piropeadas. Claro, y pero mucho no más está cuando están trabajando, limpiando el piso a los demás, para que venga un desubicado a decirte que sos linda o no sé qué o no sé cuándo. Entonces piropo, bueno, vamos a ver si eso es piropo, ¿no? Está claro, y segundo, el punto es cuáles son las herramientas jurídicas con las que se puede manejar el caso. Toserle a alguien en este contexto, la pucha, yo no sé qué más se necesita para que eso sea violencia de género. El baremo de violencia privada supera al de violencia doméstica. No te olvides que el código quedó medio, ¿no? Tiene violencia doméstica y tiene, si no, el abuso sexual, como no encuadra ninguno. Por eso no hay intermedios. La violencia es una forma más de violencia. Es una forma más de violencia. Una más de las tantas. De las tantas, La violencia de género establece directamente una relacionada con el género. En este caso, se analizó el medio que la persona actúa con violencia, pese a su conocimiento de estar padeciendo esta enfermedad y tener todos los síntomas, tose para generar un daño a la otra persona y obligarla a tolerar eso. O sea, no sabemos si el daño aún, porque todavía no está establecido el test, si tiene coronavirus la víctima, pero sí sabemos de que hay una violencia concreta y ahí el delito es el que, en cuanto a la intención, es cual yo quise cometer. Hay que analizar después, o la investigación dirá si quiso cometer todos los delitos a la vez y ahí habrá que puede ampliarse la tipificación, como dijo la Fiscalía. Esa parte, la limitante de que no es el momento que se le puede hacer una pericia al señor, bueno, quedará de cargo de la Fiscalía indagar si tiene denuncias del mismo tipo anteriores o no, pero todo eso lleva tiempo, por eso yo estimo que ella pidió los 120 días. Pero el mensaje es muy fuerte, esto es para que la gente no salga, la que está afectada y tiene los síntomas, o todavía no hizo el test, tiene que quedarse en su casa, y si está con coronavirus, o tiene COVID-19, que es lo mismo, tiene que no salir, y si sale y hace este tipo de acciones, va a ser sometida a la justicia. Sí. Más allá de la situación puntual, todo lo que ha generado este hombre también con su salida, ¿no? Sí, claro. Por eso sí insistía en daños el tema colaterales del traslado. ¿no? Sí, claro. Se está utilizando un servicio, ya sea que fue de Montevideo hasta Rivera o se utilizó de Rivera para Montevideo. Al caso del quien se fuga del Villardebo también, ¿no? También. Pero en este caso vamos a también estar hablando de eso más adelante en el programa. Hacemos una pausa que ya está ingresando a estudios el propio Subía. Ya venimos.